Título sexto. Atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales. Capítulo único. Artículo 143. Además de las que confieren otras leyes, son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal en materia aduanera establecer o suprimir aduanas fronterizas, interiores o de tráfico aéreo y marítimo, así como de designar su ubicación y funciones, suspender los servicios de las oficinas aduaneras por el tiempo que juzgue convenientemente cuando así lo exija el interés de la nación, establecer o suprimir regiones fronterizas. Artículo 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades: señalar la circunscripción territorial de las aduanas y de las secciones aduaneras. La propia Secretaría señalará dentro de los recintos fiscales el lugar donde se encuentren las oficinas administrativas de la aduana y sus instalaciones complementarias, y establecerá la coordinación con otras dependencias y organismos que lleven a cabo sus funciones en los aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos autorizados por el tráfico internacional en relación a las medidas de seguridad y control que se deben aplicar en los mismos, y señalará en su caso las aduanas por las cuales se deberá practicar el despacho de determinado tipo de mercancías que al efecto determine la citada dependencia mediante reglas. Comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias se realicen conforme lo establecido en esta ley. Requerir de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros la información y documentación relacionada con las obligaciones y requisitos que establecen las disposiciones fiscales y aduaneras, empleando en su caso el sistema electrónico que se disponga. Recabar de los funcionarios públicos, fedatarios y autoridades extranjeras los datos y documentos que poseen con motivo de sus funciones o actividades relacionadas con la importación, exportación o uso de mercancías. Cerciorarse que en el despacho aduanero las importaciones, los exportadores, los agentes aduanales y las agencias aduanales cumplan requisitos establecidos en esta ley y las reglas que emita el Servicio de Administración Tributaria respecto del equipo requerido para promover el despacho electrónico. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías en los recintos fiscales o fiscalizados, o a petición del contribuyente en su domicilio o en las dependencias, bodegas, instalaciones o establecimientos que señale, cuando se satisfagan los requisitos previstos en el reglamento, así como conocer del dictamen aduanero a que se refiere el artículo 43 de esta ley y revisar los dictámenes formulados por los dictaminadores aduanales en los términos del artículo 175. Verificar que las mercancías por cuya importación fue concedido algún estímulo fiscal, franquicia, exención o reducción de impuestos o se haya eximido del cumplimiento de una regulación o restricción arancelaria estén destinadas al propósito para el que se otorgó, se encuentren en los lugares señalados al efecto y sean usadas por las personas por quien fueron concedidos. En los casos en que el beneficiado se haya otorgado en razón de dichos requisitos o de alguno de ellos. Fijar los lineamientos para las operaciones de carga, descarga, manejo de mercancías de comercio exterior y para la circulación de vehículos dentro de los recintos fiscales y fiscalizados, y señalar dentro de dicho recinto las áreas restringidas por el uso de aparatos de telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación, así como ejercer en forma exclusiva el control y vigilancia sobre la entrada y salida de mercancías y personas en dichos lugares, en los aeropuertos y puertos marítimos autorizados por el tráfico internacional y en las aduanas fronterizas. Inspeccionar y vigilar, así como revisar permanentemente en forma exclusiva el manejo de transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados, para lo cual podrá apoyarse los sistemas, equipos tecnológicos o cualquier otro medio de servicio que se cuente, incluso del dictamen aduanero a que se refiere el artículo 43 de esta ley. Por perseguir y practicar el embargo precautorio de las mercancías y de los medios que se transporten en los casos en que se refiere el artículo 151 de esta ley. Verificar en forma exclusiva durante su transporte la legal importación o tenencia de mercancías de procedencia extranjera en todo el territorio nacional, incluidos los recintos fiscales, para lo cual podrá apoyarse los sistemas, equipos tecnológicos, cualquier otro medio o servicio que se cuente, inclusivo en el dictamen aduanero a que se refiere el artículo 43 de esta ley. Corregir y determinar el valor en aduana de las mercancías declarado en el pedimento u otro documento que para tales efectos autorice la Secretaría, utilizando el método de valorización correspondiente en los términos de la sección primera del capítulo 3 del título tercero de esta ley, cuando el importador no determine correctamente el valor en términos de la sección mencionada
o cuando no hubiera proporcionado previo requerimiento los elementos que haya tomado en consideración para determinar dicho valor o lo hubiera determinado con base en documentación o información falsa o inexacta. Establecer precios estimados para mercancías que se importen y retenerlas hasta que se presente la garantía a que se refiere el artículo 36-A, fracción 1, inciso E de esta ley. Establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación y exportación para ejercer las facultades a que se refiere anteriormente. El Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar el dictamen que requiera el agente aduanal a la agencia aduanal, a la autoridad especializada en la materia según la mercancía de que se trate o a cualquier otro perito. Determinar las contribuciones y aprovechamientos sometidos por los contribuyentes o responsables solidarios. Comprobar la comisión de infracciones e imponer las sanciones que correspondan. Exigir el pago de las cuotas compensatorias, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivas dichas cuotas. Los impuestos al comercio exterior o derechos causados. Custodiar y transferir al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes las mercancías que hayan pasado a ser propiedad del fisco federal o de las que pueda disponer legalmente, tratándose de las mercancías que no puedan ser transferidas al Servicio de Administración Tributaria y Enajenación de Bienes. El Servicio de Administración Tributaria mantendrá la custodia de las mismas y podrá proceder a la asignación, donación o destrucción de las mismas en términos de las disposiciones aplicables. Dictar, en caso fortuito o fuerza mayor, naufragio o cualquier otra causa que impida el cumplimiento de algunas prevenciones de esta ley, las medidas administrativas que se requieran para subsanar la situación. Establecer marbetes o sellos especiales para las mercancías o sus envases destinados a la franja o región fronteriza que determine la propia Secretaría siempre que haya sido grabados con un impuesto general de importación inferior al del resto del país, así como establecer sellos con el objeto de determinar el origen de las mercancías. Otorgar, inhabilitar, suspender, cancelar y extinguir las patentes de los agentes aduanales. Otorgar, inhabilitar y cancelar las autorizaciones de las agencias aduanales. Expedir previa opinión de la Secretaría de Economía reglas para la aplicación de las disposiciones en materia aduanera de los tratados de acuerdos internacionales en los que México sea parte. Cancelar las garantías a que se refiere el artículo 36-A, fracción 1, inciso E y las demás que se constituyen en los términos de esta ley. Las que sean conferidas en tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte. Dar a conocer la información contenida en los pedimentos a las cámaras y asociaciones industriales agrupadas por la Confederación, en términos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones que participen con el Servicio de Administración Tributaria en el programa de control aduanero y fiscalización por sector industrial. Asimismo, podrá dar a conocer a los contribuyentes la información de los pedimentos de las operaciones que haya efectuado. Establecer para efectos de la información que deben manifestar los importadores o exportadores en el pedimento que se corresponda unidades de medida diferentes a las señaladas en las leyes de los impuestos generales de importación y exportación. Suspender la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera dentro del recinto fiscal una vez activado el mecanismo de selección automatizado previa resolución que emita la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual y ponerla de inmediato a su disposición en el lugar de las citadas autoridades señalen. Microfilmar, grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas los documentos que se hayan proporcionado a la misma en cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Ordenar y practicar el embargo precautorio de los términos del Código Fiscal de la Federación de las cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a $10,000 de los Estados Unidos de América, cuando se omita declararlas a las autoridades aduaneras al entrar o salir del territorio nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley. Verificar y supervisar los servicios autorizados que facilitan el reconocimiento aduanero empleando tecnología no intrusiva. Autorizar que el despacho de mercancías pueda hacerse conjuntamente con las autoridades aduaneras de otros países, tanto en territorio nacional como en el extranjero, de conformidad con los tratados internacionales en los que México sea parte, así como emitir las reglas que permitan operar dicho despacho conjunto conforme a la legislación aduanera, los tratados internacionales y los acuerdos institucionales aplicables, incluso para el ejercicio de facultades de comprobación en aduana yuxtapuestas hay puntos fronterizos unificados. Autorizar y cancelar la autorización de los dictaminadores aduanales
contar con sistemas, dispositivos, equipos tecnológicos o cualquier otro medio electrónico o servicio necesario para el ejercicio de sus facultades, suspender en el padrón de importadores, en su caso en el padrón de importadores de sectores específicos o en el padrón de exportadores sectorial, a los importadores o exportadores conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables, retener la mercancía de comercio exterior cuando la autoridad competente presuma una infracción a las disposiciones que regulan la materia en los derechos de autor y de propiedad intelectual. En ejercicio de esta facultad, la autoridad aduanera actuará como auxiliar de las autoridades competentes en materia de los derechos de autor y propiedad industrial en los términos que le establezcan los convenios de colaboración y además disposiciones jurídicas aplicables. Analizar el comportamiento de los regímenes aduaneros o grupos que conforman el ámbito de importadores y exportadores por sector, coadyuvar en la identificación de conductas ilícitas relacionadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional y proponer estrategias e instrumentar mecanismos para prevenir y combatir dichas conductas, lo que podría incluir medidas especiales de operación aduanera que garanticen el combate eficaz de las referidas prácticas indebidas. Las demás que sean necesarias para cumplir con las facultades que se refiere este artículo. Artículo 144-A. El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar las concesiones o cancelar las autorizaciones otorgadas en los términos de esta ley por cualquiera de las siguientes causas: cuando el titular no cubra o entere las contribuciones o aprovechamientos correspondientes, no esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o no otorgue la garantía a que esté obligado, cuando el titular no mantenga los registros, inventarios o medios de control a que esté obligado, cuando se graben, cedan o transmitan parcial o totalmente los derechos derivados de las concesiones o autorizaciones, cuando se declare por autoridad competente la quiebra o suspensión de pago del titular de la concesión o autorización, cuando sin causa justificada se dejen de prestar los servicios concesionados o autorizados por más de 180 días naturales o se incumplan los requisitos exigidos para obtener la concesión o autorización otorgada a las obligaciones inherentes a la misma durante su vigencia. Las demás que establezca esta ley y las que señalen en la concesión o autorización. Para tales efectos, la autoridad aduanera emitirá una resolución en que las determine el inicio del procedimiento señalando las causas que lo motivan, ordene la suspensión de las operaciones del concesionario o de la persona autorizada y le otorgue un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan. Las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución que corresponda en un plazo que no excederá de 4 meses a partir de la notificación del inicio del procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad aduanera por fin ha dicho procedimiento resolviendo en el sentido de revocar la concesión o cancelar la autorización y podrá interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo o esperar a que se dicte la resolución. La autoridad aduanera podrá levantar provisionalmente la suspensión a que se refiere anteriormente cuando la suspensión afecte la operación aduanera o de comercio exterior del país, hasta en tanto se adopten las medidas necesarias para resolver dicha situación. Durante el plazo que dure la suspensión, el titular de la concesión o autorización únicamente podrá concluir las operaciones que tuviera iniciadas a la fecha que se le sea notificada la orden de suspensión sin que pueda iniciar nuevas operaciones. Cuando se revoque la concesión o se cancela la autorización, las autoridades aduaneras notificarán a los propietarios o consignatarios de las mercancías que se encuentren en el recinto fiscalizado o en el almacén general de depósito, para que en un plazo de 15 días transfieran las mercancías a otro recinto fiscalizado o almacén general de depósito o las destinen a algún régimen aduanero. De no efectuarse la transferencia o de no destinarse a algún régimen en el plazo señalado, las mercancías causarán abandono a favor del fisco federal en el primer caso y en el segundo se entenderá que se encuentran ilegalmente en el país. En los casos a que se cancele la autorización a que se refiere el artículo 121 de esta ley, las personas autorizadas deberán importar definitivamente o retornar al extranjero las mercancías de procedencia extranjera y exportar definitivamente o reincorporar al mercado nacional las de origen nacional. Artículo 144-B. La Secretaría podrá cancelar la inscripción en el registro de empresas transportistas a que se refieren los artículos 119, 127, 129 y 133 de la ley aduanera cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: el no arribo de las mercancías a la aduana o almacén general de depósito, cuando con motivo del ejercicio de facultades de comprobación la autoridad aduanera detecte que la empresa transportista no lleva la contabilidad o registro de sus operaciones de comercio exterior, ni conserve la documentación que acredite las mismas o altere datos consignados en la documentación de comercio exterior, cuando no cumpla con los requerimientos de documentación relativa al comercio exterior formulados por la autoridad aduanera,
cuando presente irregularidades o inconsistencias en el Registro Federal de Contribuyentes, cuando la empresa transportista inscrita no sea localizable en los domicilios señalados para el efecto, cuando no cubra los créditos fiscales que hubieran quedado firmes cuando por su cobro se hubiera seguido el procedimiento administrativo de ejecución, cuando utilicen medios de transporte que no cuenten con los requisitos de control o cuando no cuenten con los mecanismos de control que determine la Secretaría mediante reglas, cuando no se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales. Artículo 144-C. Cuando las autoridades practiquen auditorías de materia de comercio exterior, deberán efectuarlas con los archivos electrónicos de los sujetos obligados, salvo en aquellos casos en que estimen pertinente practicarlas con la documentación que para tal efecto estén obligados a conservar en términos de lo establecido en la Ley del Código Fiscal de la Federación. Artículo 145. El Servicio de Administración Tributaria contará con un consejo asesor quien emitirá su postura respecto a la determinación de las políticas, procedimientos y criterios en materia de destino de las mercancías provenientes de comercio exterior que pasen a propiedad del Fisco Federal y de las que se pueda disponer que no sean transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. El Consejo Asesor tendrá funciones solo de asesoría y opinión. Estará integrado cuando menos por un representante de cada una de las unidades administrativas centrales del Servicio de Administración Tributaria con facultades vinculadas al embargo precautorio y destino de mercancías y contará con representación de instituciones filantrópicas y de sector privado interesados en la producción y comercialización de mercancías idénticas o similares a aquellas. La integración, operación y funcionamiento del Consejo Asesor será conforme a lo establecido en el reglamento. La autoridad aduanera, al señalar el destino de las mercancías de comercio exterior no transferibles, observará lo siguiente. Su actuación deberá preservar la seguridad nacional, salud pública y medio ambiente. Para proceder a la asignación o donación de las mercancías, deberá contar con un dictamen expedido por autoridades competentes que establezca que éstas son aptas para uso o consumo humano o animal, uso medicinal, quirúrgico, agrícola o ganadero. En el caso de que las mercancías se dictamine como no apta conforme a la fracción anterior o sea manifiesto su estado de descomposición que impida su uso o aprovechamiento, se procederá a su destrucción. El Servicio de Administración Tributaria podrá asignar las mercancías a que se refiere este artículo para su uso o bienes otras dependencias e entidades paraestatales de administración pública federal, empresas productivas del Estado, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como a los poderes legislativo y judicial. En este caso no se requerirá la opinión previa del Consejo o el Servicio de Administración Tributaria deberá enviar mensualmente un reporte de las asignaciones al Consejo y a la Cámara de Diputados de Honorable Congreso de la Unión y en periodo de recesión a la Comisión Permanente. También podrá donarlas a las personas morales con fines no lucrativos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, previa opinión del Consejo establecido en este artículo. Para efectos anteriores, dichas personas morales con fines no lucrativos autorizados que reciban en donación mercancías podrán cobrar cuotas de recuperación por el suministro o la distribución de las mismas en los términos que establezca la Ley de los Impuestos sobre la Renta y su reglamento. Tratándose de mercancías que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal como consecuencia de excedentes detectados a maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizado por la Secretaría de Economía, la autoridad aduanera podrá transferirlas de inmediato al sector de administración y enajenación de bienes, quien en su caso podrá enajenar estas mercancías a la propia empresa sujeta del embargo siempre que se encuentren comprendidas dentro de su programa autorizado. Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción del uso de personal, deberá ampararse en todo el tiempo con cualquiera de los siguientes documentos. Documentación aduanera que acredite su legal importación o bien los documentos electrónicos o digitales que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que en efecto emite el Servicio de Administración Tributaria acrediten su legal tenencia, transporte o manejo. Tratándose de la enajenación de vehículos importados en definitivo, el importador deberá entregar el pedimento de importación al adquiriente. En enajenaciones posteriores, el adquiriente deberá exigir dicho pedimento y conservarlo para acreditar la legal estancia del vehículo en el país. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por esta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría.
Comprobante fiscal digital que deberá reunir los requisitos que señala el Código Fiscal de la Federación. Las empresas porteadoras legalmente autorizadas cuando transporten las mercancías de procedencia extranjera fuera de la franja o región fronteriza podrán comprobar la legal tenencia de las mismas con la carta de porte y los documentos que establezca mediante reglas del Servicio de Administración Tributaria. Artículo 147. Las mercancías nacionales que sean transportadas dentro de la franja o región fronteriza del país deberán ampararse en la forma siguiente. Las de exportación prohibida y restringida que sean conducidas hacia los litorales o fronteras con los pedidos, comprobantes fiscales digitales, contratos u otros documentos comerciales que acrediten que serán destinadas a dichas zonas o con los permisos de exportación correspondiente. Las confundibles con las extranjeras que sean transportadas hacia el interior del país con las marcas registradas en México que consten y con el comprobante fiscal digital correspondiente. El origen de los artículos agropecuarios producidos en las zonas a que se refiere este precepto podrá acreditarse con las constancias del comisariado ejidal del representante de los colonos o comuneros de la asociación agrícola o ganadera que pertenezca el pequeño propietario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación en cualquiera de los casos anteriores, cuando la autoridad aduanera lo requiera sin que la documentación tenga que acompañar a las mercancías. Artículo 148. Tratándose de mercancías de procedencia extranjera, objeto de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, las autoridades aduaneras procederán a retener dichas mercancías y ponerlas a disposición de la autoridad competente en el almacén que la autoridad señale para tales efectos. Al momento de practicar la retención a que se refiere anteriormente, las autoridades aduaneras levantarán acta circunstanciada en la que se deberá hacer constar lo siguiente: la identificación de la autoridad que practica la diligencia, la resolución en la que se ordena la suspensión de libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera que motiva la diligencia y la notificación que se hace de la misma al interesado, la descripción, naturaleza y demás características de las mercancías, el lugar en que quedarán depositadas las mercancías a disposición de la autoridad competente. Deberá requerirse a la persona con quien se entiende la diligencia para que se designen 2 testigos de asistencia. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, la autoridad que practique la diligencia lo designará. Se entregará copia del acta a la persona con quien se hubiera entendido la diligencia y copia de la resolución de suspensión de libre circulación de las mercancías emitida por la autoridad administrativa o judicial competente con el objeto de que se continúe el procedimiento administrativo o judicial conforme a la legislación de la materia. Artículo 149. Lo dispuesto en el artículo 148 de esta ley solamente será aplicable cuando la resolución en la que la autoridad administrativa o judicial competente ordene la suspensión de la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera contenga la siguiente información: el nombre del importador, la descripción detallada de las mercancías, la aduana por la que se tiene conocimiento que va a ingresar las mercancías, el periodo estimado para el ingreso de las mercancías, el cual no excederá de 15 días, el almacén en el que deberá quedar depositadas las mercancías a disposición de la autoridad competente, el cual deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial en la aduana que corresponda, la designación o aceptación expresa del cargo del depositario. Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera cuando, con motivo del reconocimiento aduanero de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta ley. En dicha acta se deberá hacer constar la identificación de la autoridad que practique la diligencia, los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, la descripción, naturaleza y demás características de las mercancías, la toma de la muestra de las mercancías en su caso y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente. Deberá requerirse al interesado para que designe 2 testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso podrán señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción. Se apercibirá al interesado de que si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará, que de no señalar el domicilio, de señalar uno que no le corresponde a él o su representante, de desocupar el domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente o señalado un nuevo domicilio que no le corresponda a él o su representante, de desaparecer después de iniciadas las facultades de comprobación o de deponerse las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento
negándose a firmar las actas que al efecto se levanten las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados, siempre que en este último caso y tratándose del reconocimiento aduanero se cuente con visto bueno del administrador de la aduana. Dicha esta acta, deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en aquel en que surta efecto la notificación a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convengan. Cuando el embargo precautorio se genere con motivo de una inexacta clasificación arancelaria para ofrecerse dentro de un plazo señalado, la celebración de una junta técnica consultiva para definir si es correcta o no la clasificación arancelaria manifestada en el pedimento. Dicha junta deberá realizarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ofrecimiento. En caso de ser correcta la clasificación arancelaria manifestada en el pedimento, la autoridad aduanera que inició el procedimiento acordará el levantamiento del embargo y la entrega de las mercancías, dejando sin efecto que el mismo. En caso contrario, el procedimiento continuará su curso legal. Lo dispuesto anteriormente no constituye instancia. La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al interesado copia del acta de inicio del procedimiento, momento en el cual se considerará notificado. Artículo 151. La autoridad aduanera procederá al embargo precautorio de las mercancías y de los mismos en que se transporten en los siguientes casos: cuando las mercancías se introduzcan al territorio nacional por lugar no autorizado, o cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados, tratándose de tránsito interno. Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción 2 del artículo 176 de esta ley, y no se acredite su cumplimiento o en su caso se omita el pago de cuotas compensatorias tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, solo procederá al embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte, cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta ley para su introducción al territorio nacional o para su internación en la franja o región fronteriza del resto del país, y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas. En el caso de pasajeros, el embargo precautorio procederá solo respecto de las mercancías no declaradas, así como de los medios de transporte, siempre que se trate de vehículos de servicio particular o si se trata de servicio público cuando esté destinado a uso exclusivo del pasajero o no preste el servicio normal de ruta. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero de la verificación de las mercancías en transporte se detecte mercancía no declarada o excedente en un más de 10% del valor total declarado en la documentación aduanera que ampare las mercancías. Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías de importación sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de las mismas. Cuando el nombre de la denominación o razón social de domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador señalado en el pedimento o bien en la transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se refiere los artículos 36-A y 37-A, fracción 1 y 59A de esta ley, considerando en su caso el acuse correspondiente declarado sean falsos o inexistentes cuando en el domicilio señalado no se pueda localizar el proveedor en el extranjero. Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior a un 50% o más del valor de la transacción de mercancías idénticas o similares, determinando conforme al artículo 72 y 73 de esta ley, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A de esta ley. En los casos a que se refieren las fracciones 6 y 7 se requerirá una orden emitida por la autoridad aduanera competente en términos del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria para que proceda el embargo precautorio durante el reconocimiento aduanero o verificación de mercancías en transporte. En los casos a que se refieren las fracciones 1, 2, 3, 4, 6 y 7, el medio de transporte quedará como garantía del interés fiscal, salvo que se cumpla con los requisitos y las condiciones que establezca el reglamento. Por lo que se refiere a la fracción 3 y 4, el resto del embarque quedará como garantía del interés fiscal, salvo que se trate de maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía. En este caso solo se procederá al embargo de la totalidad del excedente, permitiéndose inmediatamente la salida del medio de transporte y del resto de la mercancía correctamente declarada. Artículo 152. En los casos en que, con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de facultad de comprobación,
o que procederá a la determinación de contribuciones sometidas a aprovechamientos y en su caso la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta ley. Tratándose de mercancías de difícil identificación que requieran la toma de muestras a fin de identificar su composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o características físicas, se realizará dicha toma de acuerdo con el procedimiento que al efecto prevé el reglamento para su análisis y dictamen conducentes. Una vez obtenido el dictamen correspondiente, resultado del análisis practicado de las muestras de mercancías de difícil identificación, se notificarán al interesado mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones advertidos, dentro de un plazo de 6 meses contados a partir del acta del toma de la muestra correspondiente y se continuará el procedimiento conforme lo establecido en el presente artículo. Cuando no se requiera la toma de muestras para su identificación, la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de las contribuciones, cuotas compensatorias y en su caso la imposición de sanciones. Dentro del escrito o acta circunstanciada levantada en los términos de los párrafos 3 y 4 de este artículo, deberán señalar que el interesado cuenta con un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel que surta efecto la notificación del escrito o acta, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convengan. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Las autoridades aduaneras emitirán resolución en un plazo que no excederá de 4 meses contados a partir del día siguiente a aquel que se encuentren debidamente integrados al expediente. En caso de no emitirla, deberán poner de inmediato a la disposición del interesado la mercancía de su propiedad. Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos para la presentación de todos los escritos de prueba y alegato, o en caso de resultar procedente la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes. En los demás casos, la determinación del crédito fiscal se hará por la autorización aduanera. En el escrito o acta de inicio del procedimiento se deberá requerir al interesado para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Apercibido de que no señalar el domicilio, de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, de ocupar el domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente o señalando un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante, de desaparecer después de iniciar las facultades de comprobación o de oponerse a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al efecto se levanten. Las notificaciones que fueran personales se efectuarán por estrado siempre que en este último caso y tratándose del reconocimiento aduanero se cuenten con vistos buenos de la administración de la aduana. Cuando proceda la imposición de las sanciones sin la determinación de las contribuciones o cuotas compensatorias sometidas ni el embargo precautorio de mercancías, la autoridad aduanera determinará el crédito fiscal sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en este artículo y en el 150 de esta ley, quedando a salvo sus derechos para interponer los medios de defensa. Al efecto, la autoridad aduanera emitirá y notificará el acto administrativo en el que se funde y motive la sanción aplicable. Artículo 153. El interesado deberá ofrecer por escrito las pruebas y alegatos que a su derecho convenga ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta que se refiere el artículo 150 de esta ley dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efecto las notificaciones de dicha acta. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Tratándose de la valoración de los documentos con los que se pretende comprobar la legal estancia y tenencia de las mercancías, cuando la información en ellos contenga, deberá tramitarse en el sistema electrónico aduanero previsto en el artículo 36 y 36-A de esta ley. Para su despacho se dará pleno valor probatorio a la información transmitida. Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país, desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado fue determinado de conformidad con el título 3, capítulo 3, sección primera de esta ley. En los casos a que se refiere el artículo 151, fracción 7 de esta ley, la autoridad que levantó el acta que se refiere al artículo 150 de esta ley dictará de inmediato la resolución sin que en estos casos se interpongan sanciones. De existir mercancías embargadas, se ordenará su devolución. Cuando el interesado no presente pruebas a estas
o desvirtúan los supuestos por los cuales se embargó precautoriamente la mercancía, las autoridades aduaneras deberán de dar resolución definitiva en un plazo que no excederá de 4 meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se encuentre debidamente integrado el expediente. Se entiende que en el expediente se encuentra debidamente integrado cuando haya vencido los plazos por la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos, o en los casos de resultar procedente la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes. De no emitirse la resolución definitiva en los términos de referencia, quedará sin efectos la actuación de la autoridad que dieron inicio al procedimiento tratándose de mercancías excedentes o no declaradas embargadas a maquiladoras y empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, cuando dentro de los 10 días siguientes a la notificación del acta que se refiere este artículo, el interesado presente escrito en el que manifieste su consentimiento con el contenido del acta. La autoridad aduanera que hubiera iniciado el procedimiento podrá emitir una resolución provisional en la que determine las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas y las sanciones que procedan, cuando el interesado en un plazo de 5 días a partir de que surta efecto la notificación de la resolución provisional acredite el pago de las contribuciones, accesorios y multas correspondientes y en su caso el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, la autoridad aduanera ordenará la devolución de las mercancías para efectos de la fracción 4 del artículo 151 de la Ley Aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero de la verificación de mercancías de transporte se detecte mercancía no declarada o excedente en más de un 10% del valor declarado en la documentación aduanera y ampare las mercancías siempre que no se actualice alguno de los otros supuestos de embargo precauturo que se refiere al artículo 151 de esta ley. Cuando dentro de los 10 días siguientes a la notificación del acta que se refiere al artículo 150 de la ley aduanera, el interesado presente escrito en el que manifiesta su consentimiento con el contenido del acta, la autoridad aduanera que hubiera iniciado el procedimiento podrá emitir una resolución provisional en la que determine las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas y las sanciones que procedan cuando el interesado en un plazo de 5 días a partir de que surta efecto la notificación de la resolución provisional acredite el pago de las contribuciones, accesorios y multas correspondientes. La autoridad aduanera ordenará la devolución de las mercancías. Artículo 153-A. Cuando en el reconocimiento aduanero o verificación de mercancías en transporte sea necesario levantar acta circunstanciada en la que se haga constar las irregularidades detectadas en términos de los artículos 150 y 153 de esta ley, las autoridades aduaneras podrán levantar las actas parciales y final cuando en el acto de comprobación se concluya con posterioridad al día de su inicio, sujetándose en lo aplicable a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, sin que al respecto los actos de comprobación se pueda extender por un plazo de 5 días contando a partir de su inicio, salvo causas debidamente justificadas de no cumplirse con los plazos señalados. Las actuaciones de la autoridad aduanera quedarán sin efectos. Artículo 154. El embargo precautorio de las mercancías podrá ser sustituido por las garantías que establece el Código Fiscal de la Federación, excepto en los casos señalados en el artículo 183-A de esta ley y en los casos a que se refiere el artículo 151, fracción 7 de esta ley. El embargo precautorio solo podrá ser sustituido mediante depósito efectuado en las cuentas aduaneras de garantía en los términos del artículo 86-A, fracción 1 de esta ley. Cuando las mercancías embargadas no se encuentran sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el embargo precautorio podrá ser sustituido por depósito efectuado en las cuentas aduaneras de garantía por un monto igual a las contribuciones y cuotas compensatorias que se causarían por la diferencia entre el valor declarado y el valor de transacción de las mercancías idénticas o similares, determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta ley, que se haya considerado para practicar el embargo precautorio. En los casos en que el infractor cumpla con la regulación y restricción arancelaria en un plazo de 30 días a partir de la notificación del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, podrá autorizarse la sustitución del embargo precautorio de las mercancías embargadas conforme a lo señalado en el primer párrafo de este artículo. Artículo 155. Si durante la práctica de una visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, los visitadores procederán a efectuar el embargo precautorio de los casos previstos en el artículo 151
y cumpliendo con las formalidades a que se refiere el artículo 150 de esta ley. El acta de embargo en estos casos hará las veces de acta final en la parte de la visita que se relaciona con los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias de las mercancías embargadas. En este supuesto, el visitado contará con un plazo de 10 días siguientes a aquel en que surta efecto la notificación de dicha acta para acreditar la legal estancia en el país de las mercancías embargadas y ofrecerá las pruebas dentro de este plazo. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con los artículos 123 y 130 del Código Fiscal. Desahogadas las pruebas, se dictará la resolución determinando en su caso las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e imponiendo las sanciones que procedan en un plazo que no excederá de 4 meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se encuentre debidamente integrado el expediente. Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando haya vencido los plazos para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos, o en caso de resultar procedentes, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes. De no emitirse la resolución definitiva en los términos de referencia, quedarán sin efectos las actuaciones de las autoridades que dieron inicio al procedimiento. En los casos de visita domiciliaria no será aplicable las disposiciones de los artículos 152 y 153 de esta ley. Artículo 156. Se entregarán a las autoridades correspondientes las mercancías cuya importación esté prohibida o que sean objeto de ilícitos contemplados por otras leyes distintas a las fiscales. Artículo 157. Tratándose de mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro, de animales vivos, explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes, radiactivas o radioactivas, que sean objeto de embargo precautorio y que dentro de los 10 días siguientes a su embargo no se hubiera comprobado su legal estancia o tenencia en el país, el Servicio de Administración Tributaria podrá proceder a su deterioro, donación, asignación. Tratándose de vehículos, automotores, aeronaves y embarcaciones, serán transferidos para su venta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Una vez emitida la resolución que ponga fin a procedimientos administrativos de que se trata, siempre que no se hubiere comprobado su legal estancia o tenencia en el país. Respecto de las mercancías embargadas, conforme al artículo 151, fracción 6 y 7 de esta ley, si dentro de los 10 días siguientes a su embargo no se hubieran desvirtuado los supuestos que han dado lugar a embargo precautorio, o no se hubiera acreditado que el valor declarado fue determinado de conforme con el título 3, capítulo 3, sección 1 de esta ley, según sea el caso, se procederá a su destrucción, donación, asignación o transferencia para venta. Cuando una resolución definitiva ordene la devolución de las mercancías y la autoridad aduanera haya comunicado al particular que existe imposibilidad para disolver las mismas, el particular podrá optar para solicitar la entrega de un bien sustituto con valor similar o el valor del bien actualizado conforme lo establece el párrafo siguiente. No procederá a la entrega de un bien sustituto tratándose de mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro, explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes, radiactivas o radioactivas, de animales vivos o de las mercancías embargadas en términos del artículo 151, fracción 6, 7 de esta ley. En el caso de que el Servicio de Administración Tributaria o el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes haya procedido a la destrucción, donación o asignación de mercancías, la resolución definitiva que ordene la devolución de las mismas considerará el valor determinado en el dictamen de clasificación arancelaria y de valor en aduana, practicando por la autoridad aduanera competente con motivo del procedimiento administrativo en materia aduanera, actualizándolo en los términos establecidos en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. Tratándose de mercancías enajenadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el valor será aquel que se obtenga por la venta de conformidad con lo establecido en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. El cálculo para la determinación del pago deberá efectuarse hasta que se dicte la resolución correspondiente. El particular que obtenga una resolución administrativa o judicial firme que ordene la devolución o el pago del valor de la mercancía, o en su caso que declare la nulidad de la resolución que determinó que la mercancía pasó a propiedad del Fisco Federal, y acredite mediante documento idóneo tener un derecho subjetivo legítimamente reconocido sobre los bienes
podrá solicitar al Servicio de Administración Tributaria la devolución de la mercancía o, en su caso, el pago del valor de la mercancía dentro de los plazos de 2 años contados a partir de que la resolución o sentencia haya causado ejecutoria. Cuando la persona que obtenga una resolución administrativa o judicial firme de manera excepcional sea distinta a quien se acredite tener el derecho subjetivo legítimamente reconocido sobre los bienes, ambos deberán solicitar el resarcimiento de forma conjunta, designando a una de ellas de común acuerdo como el titular de derechos. Tratándose de la mercancía embargada en términos del artículo 151, fracción 6 y 7 de esta ley, la resolución definitiva que ordene la devolución del valor de las mercancías considerará el valor declarado en el pedimento adicionado con el coeficiente de utilidad a que se refiere el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, que corresponda conforme al giro de actividades del interesado. Artículo 158. La autoridad aduanera, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, procederá a la retención de las mercancías o de los medios de transporte en los siguientes casos. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o verificación de mercancías de transporte no se presenta el documento en el que conste el depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía en el caso de que el valor declarado sea inferior al precio estimado. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero no se acredite el cumplimiento de normas oficiales mexicanas de información comercial. Asimismo, procederá a la retención de los medios de transporte de las mercancías que hubieran ocasionado daños en los recintos fiscales. En este supuesto, las mercancías no serán objeto de retención. Las autoridades aduaneras, en el acto de retención que para tal efecto se levante, harán constar la fundamentación y motivación que den lugar a la retención de la mercancía o de los medios de transporte, debiendo señalar al interesado que tiene un plazo de 15 días para que presente la garantía a que se refiere el artículo 36-1, fracción 1, inciso E de esta ley, o de 30 días para que se dé cumplimiento a las normas oficiales mexicanas de información comercial o se garanticen o paguen los daños causados al recinto fiscal por el medio de transporte, apercibiéndolo de que no lo hacerlo, la mercancía o el medio de transporte según corresponda pasarán a propiedad del Fisco Federal, sin que para ello se requiera notificación de resolución alguna. Los plazos señalados en este párrafo se computarán a partir del día siguiente a aquel que se surta efecto la notificación del acto de retención.